Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Día de Cierre. Juan Cruzanz es mi nombre, como todos los miércoles estamos acá en la pantalla de Metro. Y hoy en esta semana, en realidad, en este miércoles distinto, todos preocupados y todas las miradas puestas en la salud de la Presidenta de la Nación, que si bien lo más importante ya pasó, que fue la intervención quirúrgica, ahora viene el posoperatorio, viene la recuperación, viene, en realidad, lo que tiene que venir es terminar con incertidumbre, saber realmente qué fue lo que pasó, saber realmente cómo está hoy actualmente la Presidenta de la Nación. Estamos acostumbrados a tratar la salud de un jefe de Estado como si fuese la salud de un vecino común y corriente. Y lamentablemente le digo a la comunicación presidencial, no, la salud de la Presidenta de la Nación es cuestión de Estado. En cualquier lugar del mundo, la salud del jefe de Estado, la salud del presidente, del primer ministro, son temas de importancia central en la vida de un país. Por lo tanto, creo que hoy por hoy y dentro de las próximas 48 horas se tienen que despejar todas las dudas. Y se tienen que despejar todas las dudas no solo para que el ciudadano sepa realmente lo que pasó o cómo está la presidenta, sino para evitar cualquier tipo de especulación política por parte de la oposición, por parte del propio oficialismo, para terminar de alentar cualquier intento desestabilizador, vamos a ponerlo en esos términos, como le gusta hablar a los creadores del relato del Frente para la Victoria. A partir de ahora me parece que el tema está en la espera, en el medio hay una campaña electoral, en el medio hay una elección trascendental de rumbo al 2015, y por estas cosas y por muchas cosas más que vuelven a aparecer en la vida de un país tradicional, lo importante es que se despejen todas las dudas. Somos Día de Cierre, presentamos el programa y seguimos en otro miércoles más aquí en la pantalla de Metro. Las firmas son personales, por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810 22 Banco Provincia, de tu lado. Seguimos en Día de Cierre. Me olvidaba de decir recién en la presentación del programa que lamentablemente vamos a tener que esperar 24 horas más para poder tener mayor información de la salud de la Presidenta de la Nación, porque el parte que se dio hoy vuelve a ser un parte breve, sin información, simplemente con decir evoluciona favorablemente. ¿Qué significa evolucionar favorablemente? La verdad, cada vez es una mirada muy subjetiva. Pero bueno, para hablar de todo esto y un poco más, siempre con la profundidad que este tema merece, está con nosotros el doctor Conrado Stoll. Él es neurólogo, es especialista en accidentes cerebrovasculares. Ahí está, ahí me salió. Perfecto. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Cruz, gracias. Bueno, es una semana la verdad, bastante movida para los especialistas en el área, ¿no? Y ha contribuido a que fuera tan movida por ahí la incertidumbre que recién destacabas, porque vivimos también, con razón, y justamente lo que pasó con el presidente Kirchner y la endarterectomía, la cirugía de carótida, lo que pasó con Cerati, y hubo muchos casos más, incluso en los 90 tempranos con el expresidente Menem. Pero creo que es la incertidumbre por ahí, o contradicciones, los que favorece que haya mucha más intensidad en la información, en que se habla mucho, pero se dice poco, en cierta forma. En la familia médica, ¿no? Entre los profesionales, entre ustedes cuando están en una reunión y hablan de la salud presidencial, ¿les creen a los partes médicos? Ustedes que los miran de afuera y que saben de este tema, cuando sale ahora, por ejemplo, la Fundación Favalora a decir la Presidenta evoluciona favorablemente,
¿Creen en eso o ya directamente se perdió todo tipo de confianza y ustedes solicitan, queremos ver, queremos saber de qué está pasando? Bueno, eso da lugar a reflexiones. Yo tiendo a creer, por supuesto, no tengo que decir por qué voy a descreerlo. Profesionales que firman algo, quiero creer que lo están haciendo, por supuesto, honestamente. Eso va paralelo con decir al mismo tiempo, y lo decías al principio, esto es una cuestión de Estado, decías vos exactamente, Sí. es una cuestión pública, o sea, una cuestión de la población, cuando uno tiene ese rol para esa personalidad. Entonces, en ese caso sí se justifica, como ha pasado en otros países, ya hay muchísimos ejemplos en que se conozca perfectamente lo que pasa. Y una forma, por ejemplo, en este momento, que no me habría parecido apropiada quizás antes de la cirugía, pero una forma muy simple en este momento es que se muestre esa tomografía computada o resonancia magnética. Uno podría discutir por qué se hizo una o la otra, y hay una discusión médica para hacer de cómo se ¿Cuáles son las evolucionó. diferencias entre ambas? La tomografía computada tiene una resolución, una capacidad de distinción menor que la resonancia, pero hay algo más técnico y puntual en este caso. En un periodo bastante largo de un hematoma subdural crónico como el que fue este, un periodo que puede durar 2 semanas, no se ve en la tomografía computada el subdural. Uno puede llegar a perderse de ver un subdural crónico, y gente capacitada se puede, porque se hace lo que se llama isodenso, adquiere la misma densidad del cerebro. Primero es totalmente blanco, obvio. Cuando es muy crónico, negro. Pero hay un periodo bastante largo, entonces uno se arriesga a no verlo. Por eso uno podría elegir una resonancia. No juzgo eso y no sé qué se hizo. O las dos cosas, de última. Y muy común, que se haga una tomografía y ante la más mínima duda uno hace la resonancia. Absolutamente, esa secuencia es muy común. Pero el punto era, quizás se debería mostrar para que la gente entendiera. Es una cuestión de educación pública, es una cuestión que yo diría que hasta fortalece instituciones. De nuevo, cuando lo hemos visto con presidentes de países de alto ingreso, primer mundo, como los queramos llamar, eso jamás nos produjo nada negativo. Al contrario, uno sentía justamente un extremo de sinceramiento. ¿Quién cuenta sus enfermedades personales? Bueno, yo las cuento, pues soy el presidente de la nación, dice esa persona, ¿no es cierto? A través de las personas adecuadas, por supuesto. Bueno, hay una lectura de eso que sostienen, he escuchado a miembros de los medios oficialistas, por decirlo de alguna manera, que cuando se les plantean estas objeciones, dicen, bueno, ¿por qué no muestran la tomografía? ¿O por qué no salen a hablar? Ellos dicen, no, bueno, es la vida privada de la presidenta, dicen. Ellos dicen, no, eso es un tema personal y al ciudadano no le interesa ver una tomografía computada, que no la entiende. ¿Qué respuesta se le puede dar a eso? No haría una discusión de eso, creo que está ya muy hablado. Y de nuevo, en algunas cosas creo que no tiene sentido reinventar algo. Cuando vemos que, de nuevo, en países ejemplo, y países que están muy bien, muy sólidas sus democracias, se hace eso. Aparte, incluso en medicina, está publicado. Mientras acá no es de publicar, pero es de saber detalles. Mientras un paciente, aunque tenga una enfermedad mala, incurable, mientras más sepa de la enfermedad, mientras mejor lo entienda, hablo esto contra esa cosa de ambigua, incertidumbre, oscura, que a veces los médicos mismos con su paciente la tienen. Mientras mejor sepa el paciente, aunque sea mala la enfermedad, mejor la va a manejar. Hay una serie de televisión que se hizo famosa porque el médico tenía esa brutalidad a la hora de decirlo. Bueno, el Dr. House, esa serie famosa, era por la brutalidad que tenía el médico de decirle te vas a morir mañana, te vas a morir pasado mañana. Bueno, las cosas se pueden decir, la verdad estricta se puede decir, por supuesto que con tacto, obviamente, afortunadamente, de la forma correcta, pero eso siempre repercute positivamente. Ahora, extrapolemos esto a la magnitud de un presidente, tiene que tener un impacto positivo el que se diga exactamente lo que pasa. Doctor, en todos estas horas, en estos días, calculo que usted ha escuchado muchas cosas. Y ha escuchado muchas cosas por parte de los periodistas, que ahora son todos neurólogos. Ha escuchado muchas cosas por parte de los médicos, que ahora también son todos neurólogos también. ¿Qué fue, sin poner nombres propios, qué fue la estupidez más grande que escuché en todos estos tiempos, en estas horas? En canales de televisión, que diga, no puedo estar escuchando esto. Que confunden a la gente, me refiero en todas estas teorías y argumentos que aparecen. Entiendo perfecto. Yo me refiero para agarrar ese mito que está diciendo y desarmarlo, decir, esto es imposible. Usted que está escuchando, cada vez que escuche esto, no puede ser así. Entiendo y soy un amante de destruir mitos, pero en este caso no usaría una palabra tan fuerte, y aparte no hubo lugar a algo mal dicho sobre el problema, porque no es una enfermedad. Cuando se oye hablar, y es nuestra especialidad, el ACV, o algunos otros problemas neurológicos que son enfermedades, ahí sí uno escucha cosas que pueden engañar o confundir a la población, incluso cosas con intención, gente que por ciertos estudios o aparatos que se han comprado, etc. En esto, no, porque era algo muy simple, era sangre en la cabeza de una persona que hace presión sobre el cerebro y hay que sacarla. Es hasta intuitivo.
Pero no, lo que me llamó la atención sí son las contradicciones. Justamente la información oficial es un golpe, hipotensión en una persona que el perfil usual es de hipertensión, claro. Las mujeres, y después de los 50 años, hipertensión. Puede tener hipotensión, pero tiene un tratamiento si fuera tan sintomática. Por otro lado, de nuevo, llama la atención una hipotensión tan sintomática. Arritmias, si entró por una arritmia, si una arritmia es tan importante para hacer ir a una persona a un centro cardiológico, y se eligió un centro cardiológico por esa razón, sí. Después aparece una cefalea casual ese día, o la cefalea también llevó a eso. Si fuera cefalea, algo neurológico de base, no hay centros especializados, que los hay en la Argentina, en Buenos Aires, especializados en neurología para ir a verlo por ahí si era lo que predominaba. La arritmia pasó, no sabemos qué es o qué terminó siendo. Con la tiroides pasó lo mismo, no hubo contradicciones notables y finalmente hubo un error importante. Bueno, incluso en la propia salud del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, también pasó exactamente lo mismo. Cada vez que se lo internaba, la información era ambigua, era extraña, y luego, bueno, terminó pasando lo que pasó con su fallecimiento y empezaron ahí a aparecer un montón de problemas a la hora del manejo de la unidad médica presidencial en términos a la salud de lo que era un exmandatario o un jefe de Estado, y en ese caso un primer caballero también. Pero que apunto en todo este tiempo que se vienen diciendo todas estas cosas, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que cada vez que pase algo lo trate un médico distinto a la Presidenta de la Nación? Ese es un punto fundamental. Y de nuevo, no tenemos que dar nuestra opinión. Eso es lo bueno de hoy en día, en que está todo analizado y publicado. Y sabemos que la rutina es lo que más previene complicaciones. Y rutina, cuando estamos hablando ahora de salud, pasa cuando el comandante de un avión. No importa cuántas veces horas haya volado en su vida, qué edad tiene, hacen todo el procedimiento y chequean cada punto, y eso es lo que sabemos que disminuye el riesgo de un accidente. En esto es lo mismo. Yo no puedo ir a 5 lugares distintos que podemos contar para distintos problemas. De hecho, de nuevo, podemos usar el parámetro, no parámetro, pero el ejemplo de Estados Unidos, donde el presidente va siempre al mismo lugar. Y en otros países también sucede. Entonces, el mismo lugar, con los mismos equipos médicos, no importa quién sea el presidente. Puede haber un médico personal. Y después puede haber un experto, que si no está en ese hospital, uno puede llamar al experto para que venga a ese lugar a ver al mandatario. Pero tendría que ser definitivamente el mismo lugar. ¿Por qué no se usa ¿Usted está de acuerdo con que no se use la unidad médica presidencial que está en Argerich, dispuesta exclusivamente para un jefe de Estado, que se modificó? O en realidad, la pregunta es, ¿está bien que un mandatario se trate en hospitales privados y en un hospital público? Es una buena pregunta y no tiene que haber problema en responderla. Yo admiro mucho, yo me formé en Estados Unidos, esa es la realidad, y vivo en Argentina hace algunos años, y porque quiero estar acá y realmente elegí la Argentina para trabajar. Pero los hospitales hacen un trabajo admirable, una cosa única, porque tratan una población, la mayor parte de la proporción de la Argentina, que si no, no tendría otro lugar donde ir, o no puede acceder a lugares privados. Claro. Hospitales públicos, y así se los llama acá. Acá cuando uno dice hospital, implica público, porque es verdad. Si uno habla de Estados Unidos, hospitales, puede ser privado o de cualquier tipo. Pero realmente, de nuevo, lo mismo. Tienen limitaciones, no hay duda, lo sabemos todos y nadie pretende negarlo. Limitaciones de todo tipo, desde personal hasta, por supuesto, tecnológicas, y a veces paradójicas. Hospitales públicos que tienen el robot más sofisticado, pero no lo usan. O no tienen nadie que lo sepa usar. No tienen la persona que lo sepa usar. Son robots que en los centros académicos del número 1 del mundo han tenido problemas para manejar. Los mismos por ahí en un hospital. Entonces, no me parece adecuado. Probablemente el Consejo, y se puede buscar una junta de expertos para eso, o copiar lo que se haga en otro lugar, que es que no, tendría que estar en un lugar privado, que tenga acceso a tecnología a las 24 horas y a equipos médicos multidisciplinarios, que ahí hay otro punto fundamental, multidisciplinarios, permanentes, con médicos en entrenamiento, lo que se llama en otros lugares los centros académicos, claro, que es donde los médicos van todos los días, los mismos médicos, y además en general hacen investigación y publican. Doctor Conrado Stoll, nosotros vamos a una breve pausa chiquitita y seguimos analizando todo este tema de la semana, obviamente, que es la salud de la Presidenta de la Nación. Seguimos en día de cierre. Doctor, recién hablábamos de los hospitales públicos, los hospitales privados, a dónde se tienen que atender los funcionarios del Estado. Teniendo en cuenta que la Presidenta de la Nación fue a distintos lugares, como bien usted decía, esa situación de que cada vez que te pasa algo te atiende alguien distinto, y obviamente tu historia clínica puede estar escrita, pero hay alguien que sabe cómo funciona la máquina, o hay alguien que sabe cómo funciona día a día. ¿Usted cree, por ejemplo,
que la presidenta de la Nación, luego de este, voy a poner un ejemplo, esta situación me puede pasar a mí quizás con más años, y tengo un posoperatorio, y quizás mi trabajo es sentarme en una computadora tranquilo, no tengo presiones, no tengo estrés, vamos a suponer ese caso. ¿Puede generar que la propia actividad de la presidenta de la Nación complique el posoperatorio? No la actividad como presidenta. Pongamos algunos límites. Sí. La primera semana tendría que tener realmente blindarla. Realmente no tendría que tener ni eso que se ha dicho de que vengan, ni la consulta, el círculo más íntimo, la mesa chica, etcétera, etcétera. La verdad, no tendría que estar, por más que uno pudiera estar desconectada del mundo. Yo, la verdad, se tendría que recomendar eso, más allá del descanso físico, que es crítico, por lo menos por 2 semanas. Porque justamente esos hematomas se producen por algún movimiento de la cabeza, no tiene que ser un traumatismo. Traumatismo comúnmente, trastorno de la coagulación, mucha aspirina, o aceleración o desaceleración brusca, un choque en que uno lo chocan repentinamente e inesperadamente, desaceleración de la cabeza, eso puede rasgar estas venitas que producen el hematoma. Entonces, por supuesto, prohibir eso, movimientos muy restringidos, por lo menos 2 semanas, que es el tiempo en que en la zona que ha sido limpiada podría llegar a deformarse el coágulo. Entonces, si sabemos que en 2 semanas no se ha vuelto a formar, entonces es muy improbable que después vuelva a ocurrir. Ese es el mayor riesgo y el mayor cuidado. Ahora, cuando volvemos a lo intelectual, una semana de blindaje y a partir de una segunda semana intercambiar, estamos hablando de la función cognitiva, que nunca estuvo alterada. Si bien los hematomas subdurales lo pueden hacer, está de casos publicados en la mejor revista científica neurológica del mundo, como el de Mozart, que en sus últimos 2 años se desmayaba, perdía la conciencia, se caía al piso, tenía confusiones, a pesar de que siguió componiendo hasta el último momento, pero tenía un hematoma subdural crónico. Eso se ha probado con estudios de su cráneo. Tenía una fractura por un golpe. Pero la parte intelectual en ella nunca se afectó y por lo tanto una persona así no tendría que tener ningún problema. Y el esfuerzo, cuando decimos esfuerzo siempre se lo asimila de esa forma, cognitivo, intelectual, de decisiones, realmente no tendría que afectar. Y teniendo en cuenta que es el movimiento. Y teniendo en cuenta que se viene, por ejemplo, una situación de estrés para todo político, estrés positivo o negativo, ¿no? Una situación límite, como por ejemplo las elecciones, ¿puede alterar eso? Que vienen en 2 semanas. Juan Cruz, tenés razón. ¿Por qué digo esto? Porque trato de pensar, uno conociendo ya cómo se mueve la presidenta de la Nación, me cuesta creer que va a poder tener esas 2 semanas de blindaje. Y la verdad me preocupa, porque si no las tiene, quizás la famosa, tiene que ser para evitar la recaída, ¿no? Es el famoso cuando uno está enfermo y te dicen, recuperate bien porque si no después es peor. Hay varios puntos de esto del estrés y la emoción y tenés mucha razón. Primero, que cuidado que paradójicamente en gente que está tan acostumbrada y entrenada para manejarse con tanto estrés, ella los últimos 40 años de su vida, uno piensa qué vida ha llevado, qué intensidad tiene, es admirable. Y me pregunto si paradójicamente el querer suavizar repentinamente a una persona así a una actividad totalmente opuesta va a ser posible. no la puede estresar más todavía a esa persona. Lo hemos vivido con algunos pacientes. Segundo, como concepto de estrés, al mismo tiempo lo bueno es las personas que tienen poder, por más actividad y presión que tengan, tienen mucho menos estrés que el empleado que por ahí tiene una obligación, cumplir y obedecer órdenes. Claro, porque no tiene nadie arriba, quizás. Exactamente. Ese estrés es mucho peor, el otro estrés, el de la persona que tiene que cumplir con ciertas reglas, que en el que tiene el gran poder, por más que esa vida sea tan ajetreada. Ahora, vos estás nombrando lo que viene ahora en octubre y tenés razón. Teniendo en cuenta que se supone que el origen de todo esto, con la poca información que uno maneja, fue, aparentemente, lo que dicen es elecciones el domingo, el lunes la presidenta estaba muy nerviosa o estaba con ese estrés del producto de las elecciones, tomó un calmante, un relajante, eso la atontó y ahí fue que se cayó. Esa es la versión más fuerte que hay y quizás la más correcta o la más verosímil. Ahora, si esa situación le generó eso, cuesta creer que no pueda pasar esa situación de estrés ahora mismo, el próximo domingo, dentro de 2 domingos. No va a contribuir a nada que tenga que ver con el hematoma que tuvo, con la cirugía, o sea, no puede con el postoperatorio. interferir. Lo que se puede decir es esto: el estrés, no importa cómo lo definamos, y hay muchas definiciones, pero siempre enfatizamos, puede empeorar, por ejemplo, su enfermedad de Parkinson, puede empeorar sus migrañas, sus dolores de cabeza, puede favorecer y acelerar su infarto, su enfermedad arterial. Causa como causa, porque si no teníamos que decir que todo el mundo en Bagdad o en Siria tendría que tener infartos y nadie en la Polinesia en una playa, y no es así. Los infartos ocurren en todo y hay gente sana también en Bagdad sin ningún problema. Pero no dudo
que el estrés de fines de octubre de la votación le puede incidir en ella emocionalmente, pero hay que separarlo claramente de lo que le ha pasado ahora, que es una cosa totalmente accidental, circunstancial y que tendría que evolucionar bien. Doctor, me meto en un tema quizás caliente, por decirlo de alguna manera. En el periodismo es corporativo, o sea, cuando un periodista le pregunta sobre otro periodista es más complicado. En la medicina también es corporativa, por decirlo en esos términos. Yo le pregunto y usted, si me quiere contestar, me conteste, si no, no pasa absolutamente nada. ¿Tiene alguna opinión formada sobre el equipo que trabajó sobre la Presidenta de la Nación? Facundo Manes, el cirujano. Pregunta en el sentido que son pocos y se conocen mucho, calculo, el tema de la familia de la neurología. ¿Cuántos? Te contesto y pretendo que no suene a que no te contesto, pero no, del neurocirujano... Estamos acostumbrados a trabajar con políticos que nos bicicletean, así que si nos bicicletea usted, doctor, no pasa absolutamente nada. No, para nada, yo soy neurólogo. En ese mismo sillón. Hablo de medicina. El neurocirujano, lo único que pensé, y es espontáneo esto, lo he pensado, no lo conozco, solamente pensé, hay un riesgo en estas cirugías, definitivo. Un paciente operado en la Clínica Mayo por el mejor neurocirujano del planeta, y existe tal ranking, existe, por ahí no podemos poner como en el tenis el número 1 o el número 3, pero es uno de los mejores 5 cirujanos en el planeta, puede morirse por esta operación, por esta misma operación, o puede tener una complicación seria como una infección cerebral o como un hematoma cerebral. Son las complicaciones conocidas y hay un porcentaje en el que ocurre aún en las mejores manos. Entonces la pregunta que yo me hacía es, si hubiera habido una complicación, no la hubo ya, por eso lo decimos ahora y lo especulamos ahora, si hubiera habido una complicación, ¿cómo le explico a 40 millones de argentinos o al resto del mundo que la presidenta del país tuvo una complicación de ese tipo porque fue operada por un hombre de 40 años o un hombre que terminó su entrenamiento, por lo que leí en los medios, no lo conozco a él, hace 6 o 7 años? De nuevo como el avión, el Jumbo no lo pilotea un piloto de 30 años. En estadística quizás no se puede determinar, pero por ahí sí. Si terminó en 6 o 7 años, en porcentaje, esa vida útil que viene llevando este neurocirujano, o un neurocirujano cualquiera, ¿cuántas veces pudo haber operado de esta operación? ¿Es una operación común? Que pues, vos me podés decir, no, mirá, pasa todos los días, y todos los días tenemos que operar a gente sobre esto. Es una operación común, pero he leído que trabaja en 2 instituciones más, lo cual divide la atención y la efectividad del tiempo de la persona. Es muy común en la Argentina. En nuestro caso lo hemos evitado con un gran esfuerzo, estar en un solo lugar, para no dividir entonces la energía que uno tiene. Entonces ya se parte de que trabaja en diferentes lugares, seguramente lo ha hecho muchas veces, pero de nuevo, está también publicado que el volumen de procedimientos que hace un cirujano, y también publicado para los clínicos, un clínico se calcula que para llegar a una capacidad de diagnóstico y juicio crítico óptimos, tiene que pasar 20 o 25 años desde su formación, o sea que tener por lo menos 50 años, y en un cirujano tiene que acumular volumen que es improbable que esté acumulado. Las famosas horas de vuelo de los pilotos. Eso. Doctor Conrado Stoll, gracias por estar en Día de Cierre. Esperemos que no lo tengamos que llamar de vuelta para una situación de estas, pero obviamente lo vamos a tener que llamar de vuelta para poder siempre saber un poquito más de todo. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene en otro programa más de Día de Cierre. Gracias.